inventar o cometer algún error de apreciación en cuanto a hacer un enfoque de aquel entonces con los pocos años que uno tenía, prácticamente 8 años, 11, 10 años, pero sí recuerdo la gente de aquel entonces, y las protestas de la gente de aquel entonces y la solidaridad de la gente de aquel entonces. Prevalecía en gran cantidad en esa época los inmigrantes aquí en nuestro Venado Tuerto. ¿Usted nació acá en Venado? Yo nací acá en Venado en 1922 y mi padre vino a principios de siglo. Entre paréntesis te digo que conservo la medalla del movimiento garibaldino en el cual militaba él allá en Italia. Y recuerdo bien Santa Fe y Mitre. Ahí trabajó mi padre en una chanchería, la chanchería de Berra era, donde ahora está la mueblería. Y te hablo de la solidaridad de aquel entonces y del descontento de la gente de aquel entonces, porque había un dicho, y salgo un poco de la dramaticidad que significa recordar los años negros de la dictadura, para entrar, si se quiere, en aspectos realmente humanos de aquel entonces. Hubo un dicho acá en Venado Tuerto que mucha gente lo debe recordar todavía, gente de edad, que es más fácil que robarle los chorizos a Berra. Berra era el dueño de la empresa, la chanchería que estaba ahí en Mitre y Santa Fe. En aquel entonces no existía heladera, no existía, salvo en algún lugar que tenían la de hielo, pero no existían las heladeras aquí en Venado Tuerto. Y se utilizaba mucho la fiambrera, que era tejido fino, colgado del techo, donde ponían los comestibles para que durasen un poco más. Entonces, te imaginas que la factura de aquel entonces de los cerdos era relativo lo que podían durar, un día, 2, 3 días, y se ponía en negro. Entonces Berra, aquel italiano que decían que era fácil robarle las cosas, colgaba los chorizos un poco pasado de la ganchera que tenía en el negocio y se quedaba piola adentro. Entraban la purretada, los muchachos, y le sacaban los chorizos y se los llevaban, y él no decía nada. Entonces quedó ese dicho de es más fácil que robarle los chorizos a Berra. Pero Berra sabía que se lo venían a sacar. Él sabía de que la gente que venía a sacar esos chorizos era gente que necesitaba y que prácticamente vivía y comía de eso que le sacaban a él. Y él sabía que si no se producía eso, esos chorizos iban a parar a los chiqueros de los chanchos, que lo tenían ahí a 50, 60 metros en el mismo predio donde tenía Es decir, eso lo tengo muy grabado, muy grabado, como otra cosa, y a lo mejor me lleva mucho tiempo esto, ¿no? Otro hecho que recuerdo es que mi padre me sabía llevar en la década del 30, el comienzo del 30, se juntaban los italianos y el hobby de ellos, el pasatiempo de ellos, era en un boliche determinado juntarse 8 o 10 paisanos encima de una mesa, poner un papel de estraza y encima del papel de estraza las vainillas, los vasos de vino, cada uno con sus vasos de vino, y mojaban la vainilla en el vino y eso era lo que comían. 1, 2, 3, 4, 5 vainillas hasta que se entonaban y después se ponían a cantar. Pero lo que recuerdo bien era
de que esas canciones de protesta no es real de que nacieron en una determinada época, en un país determinado también, y a través de determinados autores, sino que estos inmigrantes ya traían las canciones de protesta fruto de su combatividad y de la persecución que sufrían el siglo XIX. Y recuerdo, me ha quedado muy grabada una canción de ellos, que decía: la figlia de Cadorna lie una gran putana, ha fatto 7 figlie en una settimana. Te la traduzco. La hija de Cadorna es una gran puta, tuvo 7 hijos en una semana. Con el correr de los años, una vez que yo ingresé al Partido Comunista y empecé a leer las obras de Lenin, Lenin lo nombra a Cadorna. Cadorna era un general italiano que reprimía y perseguía a los militantes revolucionarios del siglo XIX en Italia. Por eso le sacaban estas canciones de protesta al general Cadorna. Eso me ha quedado grabado en los primeros 10 años de mi vida. No sé si agregarle alguna otra cosa, pero sí las necesidades de la gente, lo poco que se ganaba, la miseria que se sufría. Conocíamos solamente el brasero, la plancha a carbón, el fontón donde nos bañábamos una vez por mes, primero uno, segundo otro, tercero otro, y el último siempre le tocaba el agua más sucia. Eso lo tengo patente en mi familia y en la familia de mis vecinos, pero una gran solidaridad. ¿Dónde vivía en esa época usted? En esa época vivía ahí en Santa Fe y Mitre, en la misma chanchería, y después de ahí nos fuimos a Moreno y Rivadavia. Sí, Moreno y Rivadavia, ahí nos fuimos. Y después de ahí nos fuimos a Runciman y Juan Bautista Verdi. Es decir, muchos años en cada uno de los lugares estábamos. Siempre había familias y patios con mucha gente. Segundo Tolini, ahí contándonos parte de sus primeros años de vida, ¿no? Es interesantes algunas anécdotas que contó, ¿no?